Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber aceptado la invitación que se les hizo llegar hace algunos días. Nosotros somos de un centro de conciliación y arbitraje. La denominación es Centro de Conciliación y Arbitraje, Sociedad Anónima. Tenemos 5 años de estar funcionando. Nuestra sede central se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango, pero nosotros brindamos servicios de conciliación y arbitraje tanto en Guatemala como en el resto de América Latina, Estados Unidos y ciertos países de Europa. Para nosotros es un gusto estar en este primer evento de acercamiento, capacitación a diferentes ministerios y secretarías del Estado, porque nos hemos dado cuenta que casi el 70-75% de arbitrajes que existen en Guatemala son de entidades del Estado. Entonces, creemos de que el método de arbitraje es de beneficio para toda la comunidad. Uno, descongestiona los juzgados de contencioso administrativo, ya Julio lo va a explicar en un momento. Dos, a ustedes como entidades del Estado les favorece porque encuentran mejores proveedores, porque saben conscientes los proveedores de que la resolución de conflictos se va a hacer en un plazo de 3-4 meses y no en un plazo de 12 años, como puede pasar en un contencioso administrativo, si bien o no. Entonces, para nosotros, repito, es un gusto y que estén en estas capacitaciones, las cuales vamos a estar haciendo según los calendarios que les mandamos en las cartas, pero también estamos haciendo capacitaciones para abogados litigantes y también otras profesiones, porque el arbitraje, cualquier persona puede ser árbitro según la ley de arbitraje. Bueno, entonces ya después de esta pequeña introducción, les voy a presentar al compañero que va a tener a su cargo la posición. Es Julio René Rojas Noriega, un gran amigo que empezamos desde hace como 5 años en esta aventura del arbitraje. Él es abogado y notario, se graduó con honores en el Centro Universitario de Occidente CUNOC de la Universidad San Carlos. Tiene una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad. También tiene varios posgrados referentes a propiedad intelectual y derecho mercantil. Ha litigado tanto aquí en Guatemala como en otros países. Es árbitro de nuestro centro y es árbitro de otros centros, como hay uno ubicado en México, que es catedrático universitario de las universidades Rafael Andívar, Mariano Gálvez y Universidad San Carlos. Ha sido coach de Moot Courts y, bueno, también ha sido conferencista en diferentes eventos de arbitraje. Entonces, Julio, para ti es el tiempo y muchas gracias. Puede servirse café, agua y hay checas. Trajimos de chela. Bueno, ¿qué tal, estimados colegas? Muy buenos días. Mi nombre es Julio Rojas, como nos manifestaba el maestro Américo, y yo tendría bien compartir con ustedes un poco sobre lo que es el arbitraje contra el Estado, que son situaciones netamente contractuales. Tengo entendido que nos acompañan diferentes ministerios e entidades públicas, y no solamente nos interesa poder acercarnos a ustedes para darles a conocer o ampliar lo que ya conocen, porque estoy seguro que todos aquí en algún momento no solo han visto una cláusula arbitral, han tenido que redactar o han llevado ya procesos ante diferentes instituciones de arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional. El Estado tiene muchos arbitrajes en su contra y pues siguen aumentando día al día, pero eso da por diversos motivos. Entonces, antes que nada, y antes de iniciar, quiero saber, que me levanten la mano, ¿quiénes han tenido familiarización con el arbitraje de cualquier naturaleza, ad hoc o institucional? Buenísimo. ¿Ad hoc o institucional? Institucional. ¿Dónde? Estamos aquí en la Comisión de Solución de Conflictos Arbitral de la Cámara de Industria. ¿CRECIF? Sí, correcto, CRECIF. Y bueno, un arbitraje del Estado versus una contratista privada. Buenísimo. Un arbitraje de derecho. Perfecto, perfecto. ¿Y por allá? De igual manera, en la CRECIF y en la Comisión Nacional de Energía. Ah, excelente, mire. Buenísimo. Entonces yo creo que sí tenemos familiarización con el arbitraje. Entonces yo no vengo aquí a hablar en chino. Porque cuando nosotros nos encontramos afuera litigando o nos encontramos asesorando a diferentes personas, ya sea como abogados in-house o como asesores internos de los ministerios, y de la nada nos plantean un contrato de algún titular del Estado que tiene una cláusula arbitral y nos dicen, miren, ya nos demandar. Muchos se quedan en chino porque dicen, bueno, ¿y esto dónde se va? Deberíamos litigar un contencioso. ¿Por qué no se fue el contencioso? No, señores, disculpen, existe la vía arbitral. Pero entonces, para que no lo sepan, el arbitraje no es
el método alternativo de resolución de conflictos que nos han vendido en la universidad, sino es el método por excelencia de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque al igual que en los litigios que podemos llevar ante los jueces, el arbitraje cumple con todas las esferas necesarias para poder obtener una sentencia justa, y yo diría especializada, porque hay situaciones en las que nuestros queridos jueces no tienen la versatilidad, el conocimiento tan exacto para resolver el problema. Necesitamos expertos que nos vayan a poder apoyar en la resolución del conflicto, no solamente abogados, Universidad de América, pueden ser contadores, pueden ser ingenieros. En Guatemala los arbitrajes que más han surgido a lo largo de los años es en temas de construcción. Durante los últimos 3 años hemos visto cómo a lo largo del país diferentes municipalidades han comenzado a ampliar las redes, tanto internamente de los edificios, calles, etcétera, o comunicaciones con las carreteras, y terminamos en arbitrajes de construcción. O si no, por los fideicomisos con los distintos bancos, para la inversión igual de diferente infraestructura, terminamos en arbitrajes. Y en vez de estar litigando en el contencioso 10 años, podemos resolver esto a favor del Estado, o bueno, dependiendo de cómo se llevan las cosas, ¿no? En 6 meses, 1 año, 2 años. La World Justice Project nos dice que en Guatemala los conflictos civiles de contratos en primera instancia se resuelven en 3 años ante la jurisdicción ordinaria. Y la estadística del arbitraje es de 6 meses. 1 año si contemplamos el recurso de revisión. Entonces, las ventajas son varias. Pero bueno, ¿cuál es el fundamento del arbitraje en Guatemala? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los casos más comunes y dónde podemos nosotros entrar como asesores de los ministerios y proponerle esto, ya sea si somos los directores, a nuestros subalternos, o si somos o si tenemos algún jefe, pues proponer la cláusula, estamos negociando con los diferentes proveedores del Estado. Bueno, los casos que más se dan en Guatemala son de energía, construcción y situaciones de distribución. Todos sabemos pues, que el Estado tiene que adquirir y necesita adquisición de diferentes servicios por parte de proveedores privados para poder abastecer las diferentes bodegas que se tienen a lo largo del país para poder brindar servicios a la población. Y esto es así, en todos los ministerios y en todas las entidades necesitamos adquirir servicios, ya sea que salga licitación pública o por compra directa, siempre va a haber un contrato de por medio que va a estipular la manera en que se va a llevar a cabo este negocio jurídico. Y si nuestro distribuidor incumple y no nos da el producto conforme debería haberlo otorgado, y ahorita que están esos famosos influencers políticos intentando llegar a cada ministerio y llegar con sus cámaras, sus teléfonos y subir a TikTok, situaciones que a veces desconocen por la relación jurídica que se dio, el Estado queda mal. Entonces, tenemos que resolver esto de manera en que las situaciones sean correctas, justas y específicas. Ok, ¿cómo es que se va a originar el arbitraje con el Estado? Bueno, primero, contratos y también a través de tratados internacionales. ¿Alguien de Relaciones Exteriores? ¿No? Ok. Recordemos que Guatemala pues, tiene diferentes tratados y convenios internacionales en materia de inversión. Y todos los tratados que ustedes puedan leer donde Guatemala esté inmiscuido contienen una cláusula de arbitraje. Cuando vienen los inversiones extranjeros, pues, obviamente invertir en Guatemala después de pasar el proceso interno para poder adjudicarse acá un proyecto, y las situaciones políticas y que son tan volátiles explotan, terminamos demandados ante el CIAI. ¿Qué es el CIAI? Es el Centro de Resolución de Disputas de Inversiones. Y Guatemala al menos tiene ahorita 16 procesos abiertos en su contra. Hemos perdido como 15. Entonces, esa circunstancia es compleja, porque estamos teniendo situaciones problemáticas con el Estado, porque no hemos logrado llegar o alcanzar cuotas, o simplemente no hemos logrado litigar al nivel que deberíamos estar litigando. Entonces, este tipo de charlas de acercamiento, de conocimiento, pues son correctas. Y a través de contratos, porque obviamente les decía, todos aquellos contratos que nosotros celebremos van a incluir una cláusula arbitral, ya sea ad hoc o institucional. ¿Cuál es la diferencia? Un arbitraje ad hoc es aquel que ustedes mismos van a plantear el procedimiento
van a llevar a cabo todos aquellos procesos necesarios para llevar a cabo el arbitraje, incluyendo la instalación del tribunal arbitral, colocar las instalaciones para poder llevar a cabo el procedimiento, establecer el reglamento y el proceso que van a llevar a cabo, y no van a contar con el apoyo institucional que los centros de arbitraje ofrecen. En Guatemala existen 4 centros: CRECIF, Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria; CENAC, de la Cámara de Comercio; IBT, el Centro de Blockchain y Tecnología; y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Sociedad Anónima. Entonces, esto no es algo nuevo, está pasando desde hace varios años. ¿Dónde encontrábamos el fundamento anteriormente? En el Código de Procedimientos Civiles. Luego del Código Procesal Civil y Mercantil, pues se adjudica la figura de juicio arbitral, y es a través de la ley del 6795, el decreto 6795, ley de arbitraje, que ya tenemos una ley específica para poder resolver las controversias mediante arbitraje. Y con el Estado no es nada nuevo también. En la ley del contencioso administrativo encontramos que si se ha pactado arbitraje, pues se deberá resolver el incidente administrativo por la vía arbitral. Y en la ley de contrataciones del Estado también encontramos la figura que ahorita vamos a llegar. Y aún así, hay detractores que dicen no es la forma de resolver el conflicto. Deberíamos discutirlo en la jurisdicción privativa que nos establece el 221 constitucional, contencioso. Entonces, esto no es nada nuevo y surge pues de esta naturaleza. Ahora, ¿cuál es el marco legal? Bueno, primero, como les decía, la Ley de Contrataciones del Estado establece que las controversias relativas al cumplimiento, interpretación, ampliación y efectos de los contratos celebrados podrán someterse a arbitraje. Entonces, si nosotros no hemos pactado el arbitraje, tendremos que discutirlo por la vía de la contencioso. Antes de que ustedes pues llegaran a la sala, estuvimos discutiendo con diferentes amigos el tema de cómo es que se estaban resolviendo las situaciones en la vía contenciosa. El cambio de magistrados tan constante, pues nos quedan cambios de criterios para resolver los conflictos. Y lo que hace 4 años habíamos resuelto de una manera, hoy es completamente otra. Y esa distinción en el criterio nos genera conflictos, nos genera problemas. Porque si no ya sabíamos que un problema se iba a discutir de esta manera, se iba a resolver de esta forma, con ese cambio de criterio nos estamos tomando con una cosa completamente diferente. Y después, ¿quién es el que se ve afectado? El Estado. Entonces, ¿por qué elegir la vía arbitral? Bueno, pues el tema de la especialización. La ley no lo permite. Y la ley de arbitraje también contempla la libre disposición conforme a derecho, incluyendo al Estado para poder someterse a la vía arbitral. Aquí la situación es cómo vamos a pactar. Bueno, ustedes ya lo saben, a través de convenios o a través de cláusulas. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, el 103 de la Ley de Contrataciones del Estado dice: si así lo acuerdan las partes, las controversias relativas al cumplimiento, interpretación, ampliación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley se podrán someter a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que me apoye. Cláusula y convenio. No me estimo abogado aquí porque yo sé que lo sabe, pero alguien más. Cláusula y convenio. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Es una parte del convenio. ¿Cómo? Cláusulas son un elemento o una parte de un convenio o un contrato, como si todo. Muy bien, me gusta. En el arbitraje existe un principio que se llama separabilidad de la cláusula arbitral, que nos dice que la cláusula se debe interpretar como un contrato separado del principal. Es una de las diferentes ventajas. Pero bueno, la cláusula va a ser simplemente justamente esto: una cláusula insertada en cualquier tipo de contrato que ustedes como asesores van a insertar en los contratos con el Estado, ya sea indicando que va a ser un arbitraje de derecho, que va a ser un arbitraje de equidad, que va a ser un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional. Y el convenio es cuando no existe la cláusula insertada en el contrato, pero ya estalló el conflicto. Fácil. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una situación de concesión, cualquier cosa, y nos damos cuenta que nuestro concesionario no está cumpliendo con lo que hemos pactado en el contrato? Y cuando revisamos nuestro contrato para ver la forma en la que debemos resolver este conflicto, pues nos sometemos a la jurisdicción privativa. Contencioso, perfecto. Pero no queremos litigar en el contencioso porque sabemos que vamos a tardar años y que no podemos detener ahí, por ejemplo, activos o situaciones que se estén dando de forma inmediata. Bueno, entonces nos acercamos con el proveedor, con el distribuidor, llegamos a una negociación. Los abogados yo creo que somos más preventivos,
Y bueno, planteamos la solución de poder someter el conflicto al arbitraje mediante un convenio. Y el convenio deberá contener todos aquellos elementos necesarios para resolver la controversia. Ahora, si somos aún más preventivos, pues usamos la cláusula. Si ustedes me apoyan dentro de las carpetas que a cada uno se les pasó, existe la cláusula modelo del centro de arbitraje que nosotros pertenecemos. Y si nos damos cuenta, para poder llevar a cabo el arbitraje tenemos que tener dos cosas. ¿Qué nos dice la ley? Artículo 10 de la ley de arbitraje, que debe ser por escrito, y la doctrina nos establece que se debe establecer con exactitud el tipo de controversia que se va a someter a arbitraje de esa relación jurídica. Y la cláusula que ustedes tienen a la mano, en su parte principal, es amplia por crear todos los panoramas posibles para poder resolver la controversia que surja de un contrato o una relación jurídica. Y ahí también es mucho más amplia porque, por ejemplo, yo sé que la ciudad es un caos con el tema del tráfico y movernos de un lugar a otro de 2 horas. El arbitraje se puede hacer por vía virtual. No necesitamos estar sentados en un tribunal o manejar 2 horas para llegar al tribunal, sentarnos 15 minutos, porque podríamos resolver todo de la comodidad de nuestras oficinas, que podemos ser situaciones de home office o en cada una de las oficinas que ustedes pertenezcan. Podemos resolver las controversias mediante situaciones virtuales, plataformas como Zoom, Google Meet, el metaverso actualmente. Todo esto está sucediendo y no podemos dejar de lado que el Estado pierda recursos pagando gasolina, transportándose de un lugar a otro, teniendo que llegar hasta otros municipios o departamentos para poder resolver algún conflicto, cuando podemos hacerlo todo por la vía virtual. Esto va a depender de cada institución, pero al menos Conciliación y Arbitraje sí ofrece el servicio de la conciliación y el arbitraje mediante plataformas digitales. Yo sé que salimos traumados de la pandemia, estar todo el día sentado frente a la computadora, frente a la cámara, y a uno le decían que encienda su cámara, pero la tecnología avanza a pasos agigantados y tenemos que adaptarnos. La ley no lo permite y no nos limita. Recordemos los principios del arbitraje, como la flexibilidad. Ahora, ¿dónde más encontramos la normativa arbitral para poder fundamentar que sí podemos someter los conflictos del estado de arbitraje? Bueno, artículo 3 de la ley de arbitraje, que nos establece: también se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permite el procedimiento arbitral. Entonces, si ya sabemos que la ley de contratación del Estado, en el 103, nos permite el proceso arbitral, y el artículo 3 nos dispone de que si una ley específicamente nos remite el arbitraje o nos lo sugiere, ¿por qué seguimos huyendo de este proceso? Si ya tenemos la norma que podemos aplicar para disponer del arbitraje. Aquí es una cuestión más de voluntad. Considero yo. Ahora, la misma ley de arbitraje nos establece en el artículo 51 la capacidad del Estado para someterse al proceso arbitral. Una vez que el Estado, las entidades estatales, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales y municipales hayan celebrado un convenio arbitral válido, no podrá objetarse la arbitrabilidad de la controversia o la capacidad del Estado y las demás entidades citadas para ser parte del convenio arbitral, al amparo de normas o reglas adoptadas con posterioridad a la celebración de dicho convenio. Entonces, una vez pactado el arbitraje, no nos podemos echar para atrás. Pero aquí hay una condicionante. ¿Cuál es el supuesto jurídico en esta norma? Es que el acuerdo sea válido. ¿Dónde vamos a encontrar la fundamentación para la validez del acuerdo? Pues les decía, artículo 10 de la ley de arbitraje, y si no, que nos queremos poner un poco más exóticos, Convención de Nueva York de 1958, artículo 2.2. Si queremos poner aún más exóticos, recordemos, nuestra ley de arbitraje está inspirada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y la interpretación que le han dado los jueces y magistrados a lo largo del mundo y los años nos dan mucho panorama para poder interpretar la forma de pactar los convenios arbitrales. ¿Qué dice la norma? Bueno, debe ser un acuerdo por escrito, un intercambio de fax, telegramas o cualquier otro medio que haga constar el acuerdo. Entonces, si nos ponemos a pensar, la manera en que podemos llegar a pactar el arbitraje puede ser hasta por medio. La situación es tener la voluntad de resolver el conflicto y no agotar toda la estructura estatal y la mora judicial, que es enorme, que se amplió mucho más después de pandemia.
la estadística de la Corte Suprema es, no sé, exagerada con estos datos. Bueno, si nosotros estamos litigando en lo contencioso administrativo, pero tenemos una cláusula de arbitraje, entonces el contencioso es improcedente. La misma ley no lo establece y dice: en los asuntos que sean competencia de otros tribunales y en los asuntos en que una ley excluye la posibilidad de ser planteados en la vía contenciosa administrativa. ¿Cuándo es competencia de otro tribunal? Bueno, cuando existe la cláusula, cuando está estipulado de que el proceso se va a resolver mediante arbitraje. Aquí hay algo que mis queridos amigos que han estado en un proceso lo habrán vivido. ¿Cómo vamos a establecer la competencia? Bueno, el árbitro, a través del artículo 21 y el principio de competence, pues decidirá acerca de su propia competencia. Entonces, el abogado o el experto que ustedes vayan a nombrar como árbitro va a tener que tener el expertise y el conocimiento para decidir y establecer si realmente es competente a las luces del contrato que le estemos planteando, el convenio que le estemos planteando o el correo que le estemos planteando. Va a ser variada la manera, pero el abogado, el árbitro, va a decidir esa competencia. Y este es un análisis jurídico muy complejo, porque si desconocemos la normativa estatal, la forma en la que se estructura cada ministerio, cada entidad autónoma, semiautónoma, descentralizada, municipalidades, si desconocemos la arbitrabilidad, si desconocemos incluso los procedimientos internos, pues va a ser difícil de establecer esa competencia. Entonces, ¿qué pasa con estos jueces y magistrados que han llegado a las salas de los juzgados y desconocen todo esto? Pues eso va a crear un problema no solamente para la situación que vamos a estar planteando, sino para todo el procedimiento. O sea, acá es donde buscamos a los expertos que ya cuentan los centros de arbitraje. Si ustedes tienen internet ahorita, se pueden conectar al Wi-Fi, ustedes pueden meterse a la página del centro de conciliación y ahí aparece el listado de árbitros que el centro de arbitraje de conciliación y arbitraje ofrece, no solo nacionales e internacionales. Y eso es una ventaja, porque hay cuestiones que, seamos sinceros, mis estimados colegas, no dominamos, no conocemos, no podemos someter a un tribunal de lo contencioso o a un tribunal civil, simplemente por ese desconocimiento. Buscamos al experto, salud, buscamos al experto que lo resuelva. Y si es extranjero, no es una limitante, porque la ley de arbitraje nos permite que cualquier persona sea árbitro y establece en uno de esos artículos que no importa su nacionalidad. Entonces, si un amigo colombiano, un amigo mexicano es experto en el tema de distribución de energía, ¿por qué? Pues obviamente lo voy a buscar a él para que resuelva mi problema. Y sobre todo si lo vamos a hacer a favor del Estado, que es donde nosotros tenemos que ir, porque para eso estamos dentro de la institución. Ahora, ¿cuál es la situación con lo contencioso y su improcedencia? Bueno, pues se modifica para excluir el recurso de lo contencioso en aquellas controversias que deben resolverse mediante arbitraje. Y se establece que el contencioso es improcedente de los asuntos que sean competencia de otros tribunales, como el arbitraje. Y aún así, hay detractores que dicen no, la jurisdicción privativa debe prevalecer. Ok. Cuando no estamos familiarizados con los procesos privados y pensamos de que mi amigo el contador no puede resolver mi conflicto, pues vamos a siempre pensar que la jurisdicción privativa es la manera correcta de resolver el problema. Sí, yo entiendo. El 221 constitucional establece que la jurisdicción privativa del contencioso está para resolver situaciones donde el Estado tenga esté involucrado. Pero la interpretación de la misma Corte de Constitucional nos ha dicho, señores, no se puede excluir la vía arbitral porque ya ha sido pactado por parte de las partes. A esto se le conoce como jurisdicción dual. Los tribunales arbitrales y los tribunales del contencioso son competentes para resolver las controversias. No hay problema. La situación es que se pacte. Y el arbitraje, si nosotros no lo queremos resolver todo nuestro arbitraje, pues va a ser un juicio complementario. La situación acá es pues disponer de la opción y descargar a los tribunales. ¿Qué ha dicho la Corte? Bueno, en el expediente 3978 del 2019, la Corte estableció
conforme al cuerpo normativo supremo del Estado, cuya defensa corresponde al Procurador de la Nación, actúa frente a los particulares en una doble dimensión procesal conforme al artículo 212 constitucional, en un plano particular, casos en los que sean los tribunales comunes competentes, pero también en carácter de sujeto público, regido por disposiciones de orden público, cuyas contiendas probablemente serán conocidas en la vía contenciosa administrativa conforme al 221 del mismo cuerpo, sin que ello obste además la susceptibilidad particular en distintas contiendas procesales o procedimientos de otra naturaleza, como el arbitraje. Acá ya establece la Corte la interpretación de que no podemos desviarnos de la vía arbitral para poder litigar todo en lo contencioso. Y nos establece también que quienes van a ejercer la defensa del Estado va a ser la PGN, con intervención del asesor del ministerio correspondiente o del ministerio correspondiente. Esta participación dual de entidades públicas o esta, ese complemento interinstitucional es necesario para poder resolver los conflictos en materia de contrataciones con el Estado. Si pueden leer la sentencia, es buenísima y es muy, muy interesante. ¿Qué más ha dicho nuestra Corte? Esta es una sentencia, no son sentencias viejas, son recientes, 2019, 2020, hace 5 años, hace 4 años. A veces nos vamos a pensar que la pandemia fue hace 4 años, no ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué dice la Corte? Al realizar el cotejo entre la norma cuestionada, artículo 103, y la constitucional invocada, 221, se advierte que, contrario a lo manifestado por el postulante, la norma constitucional no contiene un mandamiento restrictivo que limite o prohíba el establecimiento de la vía arbitral para la solución de los conflictos que surjan de las relaciones contractuales del Estado con los particulares, por lo que no se impide o restringe la competencia del tribunal de lo contencioso, la cual se mantiene en forma exclusiva para dicho órgano. Entonces, no podemos limitarnos a querer establecer la vía contenciosa para todo lo que nos están planteando por parte de los contratos. Y si ya tenemos la vía arbitral, cuando ustedes se encuentren defendiendo al Estado en alguna situación que surja y planteen incompetencia en un arbitraje, esta sentencia es la que lo resolverá. Y el juez debe resolver, bueno, el juez o el árbitro debe resolver, pues, improcedente la obtención de incompetencia, porque la vía arbitral es la correcta y la pactada, y ya lo vimos en los artículos anteriores. No sé si voy muy rápido, si tienen dudas, algo que comentar, alguna experiencia, porque la ley de arbitraje es del 95, el Código Procesal Civil y Mercantil es el decreto 107, o sea, yo ni había nacido. Entonces, esto no es nuevo, pero aún así hay retractores. Y no estamos inventando el agua azucarada, lo que queremos es resolver conflictos. Somos abogados y nos interesa la justicia. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Todo bien? ¿Ya agarraron un cafecito? ¿Ya comieron una chiquita? Es una curiosidad. Claro, contame. Hablamos de convenio válido para que pueda existir, para que sea aplicable el arbitraje en contrataciones del Estado, al menos con entidades públicas. Me surge la curiosidad sobre una cláusula en un contrato adhesivo, que generalmente las pólizas. Sí. Que son seguros que no contratamos directamente con el Estado, sino que es el proveedor, por ejemplo, quien contrata con él y se agrega una cláusula de arbitraje. Perfecto, buenísima pregunta. Y esto es bien interesante, porque hay casos que han resuelto esto. En el arbitraje existe una figura que se llama la parte no signataria. Recordemos, el arbitraje es un acuerdo de voluntades. Ustedes sí. Pero si viene aquí, contrata conmigo, incluye una cláusula de un servicio que yo te estoy proveyendo, en la teoría arbitral, eso se conoce como una parte no signataria, porque ustedes directamente están adquiriendo la cláusula. Esto es muy común en arbitrajes internacionales. Lamentablemente en Guatemala, después del caso de los fideicomisos con el Banco Industrial y el Ministerio de Comunicaciones, la Corte de Constitucionalidad estableció de que las partes no signatarias no eran válidas en Guatemala. Por lo tanto, si el contrato de adhesión de la póliza contiene una cláusula de arbitraje de un servicio que está prestado a favor del Estado, el Estado no está vinculado. Ya está en la jurisprudencia de la Corte. Digo esto porque es lamentable, porque entonces estos conflictos se van a seguir litigando en lo contencioso, cuando la vía arbitral pues, sería la correcta. Esa sentencia, esos casos fueron llevados por SENAC. El doctor Álvaro Castellanos Jóvedo fue uno de los árbitros, y él magistralmente expone esa situación en su libro Toma Arbitral 1 o 2, no me acuerdo.
sobre cómo es que se dio este caso, estas circunstancias para el Estado. Claro que si nos dedicamos a la vía privada y estamos en lo privado, ahí es más fácil que se adopte la figura de la patronal signataria, pero para el Estado no es vinculante. Eso lo dejamos claro. Buenísima pregunta. ¿Alguien más? Es una observación. Sí. En el caso, pues, todos sabemos que el representante del Estado es la PGN. Sí. ¿Tiene la PGN una unidad, una dirección que maneja bien este tema de la vida? Sí, tienen una unidad de arbitraje. La unidad se llama Asuntos Internacionales, pero dentro de la unidad se divide en derechos humanos y arbitraje, para situaciones nacionales e internacionales. El director es nuevo. ¿Algún tema de arbitraje que esté retirado en estos días que sea del mismo? Infinidad. Las mineras. El Estado está demandado por todas las mineras que se han detenido. La distribución de energía eléctrica. No me acuerdo cómo se llama esta empresa, pero en pandemia botaron el laudo como por $19 millones en contra de nosotros. La excusa de nosotros fue: miren, estamos en pandemia, no podemos pagar, pero el juez en Estados Unidos dijo: miren, disculpen, no se puede. Si ustedes se meten a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el apartado de conflictos, ahí está el listado de todos los procesos que se encuentran en contra de Bato. Son como 16 casos. ¿Alguien más? A favor de Guatemala, ¿no? Hay uno. Pero ¿saben qué pasa? La unidad de arbitraje es nueva, tiene como 6 años. Entonces lo que hacía el Estado era que contrataba bufetes externos para que nos defendieran. Bien o mal, hay mucho abogado especialista en el tema, pero no hay nada como defendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Si yo voy a defender mi casa, lo voy a hacer yo. Entonces aquí es donde entramos los abogados y tenemos que especializarnos para poder defender al Estado. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del arbitraje? ¿Por qué decimos que es formal y es una sustancia con libertad? Bueno, todo tribunal arbitral es formal, está constitucionalmente protegido. 203 Constitucional nos habla de la jurisdicción de los tribunales de justicia y dice cualquier otro tribunal que establezca la ley. La ley de arbitraje pues establece en el término tribunal arbitral, que puede ser un árbitro o más. Entonces sí son procesos formales, están regidos por situaciones que nosotros día a día miramos en tribunales. Ustedes no me dejarán mentir, las notificaciones, los secretarios, la conformación del tribunal, lo único que va a variar es la sustancia del proceso y el lugar donde vamos a estar litigando. Y ya, por todo lo demás es una expresión formal y constante. Y la libertad. Como Estado y como partes tenemos la libertad de decidir a qué vía queremos someter nuestros conflictos. Si somos proveedores, yo creo que nos conviene arbitraje. Si somos Estado y vamos a proteger nuestros intereses, también nos conviene arbitraje si sabemos que hemos actuado con probidad. En cambio, si queremos la mala práctica de retrasar los procedimientos y pues buscar la manera ahí de querer pasar tiempo, pues vamos por lo contencioso. Pero recordemos que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado por querer retrasar procesos. Hay casos en contra nuestra que establecen responsabilidad del Estado. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? Mejor busquemos una solución para el conflicto y actuemos con probidad. ¿Qué ha dicho la Corte? Bueno, el expediente 4522-2016 ese es un poquito más viejito. Pues se determina que la Procuraduría de la Nación tiene la obligación de defender al Estado en todos los procesos donde se tenga algún interés, tal como en el caso que subyace, arbitraje. Pues independientemente de que el contrato haya sido suscrito por una entidad privada en su calidad de fiduciario del fideicomiso del fondo vial, este es el caso que les mencionaba, los fondos de dicho fideicomiso vienen del erario público, razón por la que existe obligación legal de dar intervención en el Estado a través del órgano legalmente que debe representarlo. Entonces, la PGN sí tiene la obligación de defender al Estado a través de procesos arbitrales, pero con la intervención de ustedes, con la asesoría correcta por parte del determinado órgano jurídico de las entidades administrativas. Porque obviamente la PGN va a recibir el expediente y no sabe qué está pasando. Pero cuando yo veo con el IC, disculpe, espero que suceda en este caso me pueda explicar,
pues ya entra la asesoría externa, bueno, en este caso interinstitucional, y poder resolver el conflicto de mejor manera. Bueno, yo con esto termino. En la pantalla pueden encontrar mi contacto de LinkedIn por cualquier duda o situación que pueda